Empezamos hablando sobre, lamentablemente, este hecho que ocurrió durante el fin de semana, que nos enterábamos, ¿no? Y tiene que ver con el caso de Tobías Muñoz, este joven que era de la localidad de San Lorenzo, que el pasado fin de semana, en un suceso realmente, por lo menos que deja muchísimas dudas, del accionar policial. Bueno, aparentemente en una posible huida de un control, un móvil policial termina interceptándolo, lo colisiona, él venía en su motocicleta junto a otro amigo y lamentablemente Tobías termina perdiendo la vida, ¿no? Así como lo escuchan, de esta salvaje manera que muchas veces tiene, ¿no?, la policía de poder accionar en este tipo de casos. Bueno, en lo que respecta al día de hoy, han imputado al policía que conducía el móvil con el que la víctima colisionó. Fue en los tribunales provinciales de San Lorenzo, una audiencia imputativa que se realizó a este policía de 23 años por los delitos de homicidio culposo en accidente de tránsito. Durante la audiencia, la Fiscalía acordó con la defensa del imputado una medida no privativa de la libertad. Esto quiere decir que no está con prisión preventiva, sino que el propio policía está en libertad. El fiscal interviniente solicitó que se le retire la licencia de conducir del propio imputado por un plazo de 90 días. Quien estuvo en lo que respecta al juez de primera instancia es el doctor Ariel Cataño. Aceptó el acuerdo de partes y dispuso la libertad del imputado con restricciones, como la constitución de domicilio y garante personal, firma semanal ante la Organización de la Justicia de San Lorenzo, prohibición de acercamiento y contacto respecto a los familiares de la víctima y a los propios testigos del hecho. El fiscal Nicosia Herrero es quien está detrás de la unidad fiscal de San Lorenzo y fue quien le atribuyó lo que ocurrió el pasado 29 de abril, el día sábado, cerca de la 1:30 de la mañana en la ciudad de Puerto General San Martín. Bueno, el haber impactado el frente delantero izquierdo de la unidad Volkswagen Amarok contra esta motocicleta XR que conducía justamente Uriel. El hecho se produjo en ocasión de que la motocicleta aparentemente circulaba a gran velocidad, evadiendo un control policial previo. A consecuencia del golpe, la víctima lamentablemente termina falleciendo, como decíamos. El abogado querellante, el doctor Sebastián Darrichón, aseguró a un medio de la localidad de San Lorenzo que la declaración de un nuevo testigo le daría un giro muy importante a lo que es esta carátula de la causa. Lo que apuntó el abogado, el doctor Sebastián Darrichón, es que el testigo cuenta una dinámica absolutamente distinta a la que figura en el parte policial, y agregó: esta persona se encuentra aterrado por lo que vio, por lo que le tocó también presenciar. Según lo que dice el propio testigo, el patrullero venía sin luces, sin sirena, baja marcha, y cuando pasó Tobías con su amigo le cruzan el móvil y lo embisten. Este es un accionar totalmente contrario al que se debe hacer, fue lo que aseguró el propio abogado. Consultado sobre por qué Tomás habría evadido un control policial, el abogado dijo: lo que se estima es que había un control y tenía el carnet vencido. Lo que dice la policía es que hubo una especie de evasión de los dos vehículos, tratando de esquivarse, y se produce este choque, esta colisión. El testigo lo que dice es que baja la velocidad y el móvil se les cruza embistiéndolos. Bueno, la justicia imputó al policía por accidente, pero lo que apunta el abogado es que van a plantear que hubo una intención de embestir, que es lo que bueno, asegura este propio testigo. Por eso están obviamente bueno, esperando la declaración de esta persona, de este testigo, que aparentemente bueno, puede llegar a aportar más información a lo que ocurrió el pasado sábado en la noche. Y volvemos a hablar de muchas veces el accionar policial, ¿no? Porque más allá de que esta persona se haya escapado de un control policial, que haya evadido un control policial, empezamos obviamente a desarrollar otra vez el debate de cómo es el accionar policial en este tipo de casos, porque no es la primera vez, lamentablemente, que empezamos a escuchar o empezamos a ver este tipo de hechos, en donde un motociclista, un vehículo escapa de un control policial, se realiza una persecución, en el medio de la persecución termina muriendo gente, porque en definitiva, en esa propia escapatoria, en esa propia persecución, hay peligro de terceros incluso también, no solamente quienes participan de esta propia persecución. Entonces realmente es un punto a debatir, es un punto también a establecer, bueno,
cómo fue, en este caso puntual, la mecánica. Según lo que dice el testigo, el móvil policial que embiste a la motocicleta que conducía Tobías no contaba con, por lo menos, las luces o las balizas encendidas, ni tampoco las sirenas encendidas, y aparentemente se le cruza directamente como para embestirlo. Entonces, si estamos hablando de este tipo de situaciones, es una situación gravísima, que la justicia obviamente tiene que investigar e insistimos, tiene que accionar con todo el peso en este tipo de circunstancias. Después queda también la polémica y en verdad tiene que quedar el debate, y acá seguimos insistiendo con ese consenso y fundamentalmente con ese compromiso que tiene que haber en las partes, fundamentalmente de los funcionarios, de ver en este tipo de cuestiones cómo se lo forma también a los propios policías, cuáles son las determinaciones que tienen que contar. Porque en el parte oficial que leíamos el propio sábado durante el domingo, si no me equivoco, durante las primeras horas del domingo cuando llegaba el parte oficial, hablaba de una persecución controlada. Y evidentemente una persecución controlada no hubo porque hubo una víctima fatal y hubo un herido grave. Entonces, muy controlada que digamos, no era la persecución. Por eso digo, de empezar a establecer por lo menos debates y de a fondo también empezar a preparar a los policías para ver qué se hace en este tipo de cuestiones como en otras, ¿no? Porque como realmente estamos hablando de unas cuestiones muy detalladas, ¿no? De lo que habitualmente ocurre en la sociedad, de cómo realmente la policía también accede o intercede en diferentes hechos, pero es realmente también para ver y para profundizar que en este tipo de situaciones de persecución no es la primera vez que ocurre que existen lamentablemente víctimas fatales. Y se pone, insisto, en juego la vida de terceros más allá de las propias personas que participan en la persecución, ¿no? Quien escapa o quien está también detrás, el propio policía, detrás de esta persecución que se puede llegar a originar. Entonces, realmente es importante establecer un vínculo para poder generar acciones que digan, bueno, ¿qué se hace ahora en este tipo de situaciones, en persecución, en otras cosas, en este tipo? De empezar a establecer líneas claras para que estas cuestiones lamentablemente no terminen ocurriendo. Porque si no volvemos nuevamente a la polémica por los accionales policiales o por ejemplo, por los gatillos fácil. Seguimos insistiendo en que los policías tienen que estar para cuidarnos. Tienen que estar para cuidarnos y para protegernos y para brindar seguridad. Pero en este tipo de cuestiones está poniendo en riesgo la vida de terceros. Entonces, realmente hay que entender que más allá de una persona que se escapa o que va de un control policial, hay que entender o por lo menos hay que preparar para que primero también esa persona que escapa, no hay que tratar de chocarla o buscar la manera que se caiga de una motocicleta o tratar de que choque con el auto para poder, en este caso, frenarlo. Bueno, son cuestiones que hay que analizarlas y que hay que debatirlas, hay que profundizarlas, insistimos, ¿no? Bueno, son evidentemente atrasos que estamos teniendo, lamentablemente, en lo que respecta a la vida institucional muchas veces, que son de las propias instituciones que sirven para protegernos y para brindarnos seguridad, que terminan ocurriendo, lamentablemente, este tipo de situaciones. E insisto en algo, estas cosas pasan, lamentablemente, por la falta de preparación que existe dentro de la policía. Y no hablo solamente de la policía de Santa Fe, hablo de la policía a nivel general, porque no hay policías en la República Argentina que estén preparados para afrontar este tipo de situaciones, porque la vemos lamentablemente a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que siguen siendo noticias y no debe ser así. Así que vamos a ver qué ocurre también con esta situación y particularmente con lo que, bueno, veníamos hablando de Tobías, ¿no? Y obviamente empezar a esclarecer, bueno, cuáles fueron las mecánicas del hecho y realmente qué es lo que pudo llegar a haber pasado en esta noche fatal, lamentablemente, del pasado sábado.